Hermanita Nancy, ¿nos queda la lectura del devocional, por favor? Hermanita Nancy, ¿me escucha? ¿Ya me escuchan? Sí, señora. ¿Allí? Ah, bueno, perdón. Este es mayo 3, a salvo en tierra firme. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Salmos 13, 3 al 5. Cuando vas de campamento, una de las cosas más importantes puedes hacer es asegurarte de que las estacas de tu tienda están firmemente ancladas en el suelo. Una vez que terminas este paso, puedes continuar con las demás actividades con mayor tranquilidad, sabiendo que tu refugio soportará una tormenta que seguramente es mejor que la alternativa de regresar a tu campamento solo para descubrir que tu tienda se ha volado. En este versículo, David se siente olvidado y decepcionado de la vida y enfrenta la oposición injusta de otros a su alrededor y responde concentrando su mente en la situación, y una vez que ha recordado lo que ya sabe, declara su confianza en el amor fiel de Dios. Su confianza fue voluntaria, aunque los sentimientos de su corazón eran reales. David eligió someter sus emociones a la jurisdicción del carácter y de los propósitos de Dios. Él ancló su esperanza, las estacas de la tienda de su corazón, en el terreno firme del amor y de la misericordia infalible de Dios. Solo entonces pudo volver a regocijarse. En el nuevo cielo y la nueva tierra, las tormentas de la vida finalmente se calmarán. Mientras tanto, pasaremos por aguaceros e incluso diluvios. Perseveraremos con gozo en la medida en que confirmemos en la sabiduría de nuestro Padre. Cuando Él nos da algo, es porque sabe que es mejor para nosotros. Cuando Él no nos da algo, es porque sabe que es mejor para nosotros no tenerlo. Cuando nos confía algo difícil que debemos aceptar, es porque nos está dando el privilegio de dar testimonio de su gracia en esa circunstancia. Cuando nos conduce por en medio de la lluvia, es porque sabe que hará que nos aferremos más a Él y que nuestro carácter se conforme más al suyo. Santiago 1, 2, 4. Cuando miramos los restos destrozados de nuestras experiencias más complicadas, a menudo nos parece que el colapso es inminente. No obstante, en estos momentos podemos recordar que Dios nos da diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Isaías 61:3. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para recordar que tal como con David, es la misericordia de Dios la que otorga seguridad a nuestra alma y a nosotros, una razón para deleitarnos en su salvación. Hoy el llamado para cada uno de nosotros es decir, Señor Jesucristo, ayúdame a anclar las estacas de la tienda de mi vida con profundidad en tu misericordia, para que en la vida y en la muerte, en el gozo y en la tristeza, en la enfermedad y en la salud, pueda regocijarme. Hebreos 12, del 3 al 11. Amén. Ay, hermanita Nancy, muy amable, Dios me la bendiga. Bueno, mis amados, es bastante importante entender el devocional del día de hoy. ¿Por qué importante? Porque vemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que hizo la voluntad de Dios, pero también fracasó haciendo la voluntad de Dios. Los salmos son llamados cantos de esperanza. Realmente los salmos muestran la transparencia del corazón de siervos de Dios que pasan por noches oscuras del alma, que también se cuestionan y preguntan, ¿Dios está conmigo? ¿Será que Dios me ha abandonado? ¿No escucha mis oraciones? Realmente los salmos son un refrigerio para nuestra alma. Que realmente vemos el sentimiento de un hombre, las emociones, cómo son quebradas por la prueba, pero también cómo la fe y cómo la confianza en Dios
superan esas pruebas y vemos la liberación del Señor. Vamos a leer todo el Salmo. Dice Salmo 13 del 1 al 5. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Aquí en este sermón vemos dos tipos de personas. Vemos el hombre que está sufriendo, el hombre que se cuestiona, la mujer o el hombre que está analizando sus circunstancias, su vida. Ve la prueba que está pasando sobre él y hay tantas preguntas. ¿Cuántas preguntas no tenemos nosotros en medio de la prueba? Y este salmo nos ayuda a entender eso, que somos frágiles, somos polvo, pero que tenemos un Dios que se acuerda a nosotros, que tenemos un Dios que nos mira, un Dios que nos sostiene, un Dios que nos sustenta, un Dios que nunca nos dejará solos. Y eso lo vamos a ver al final del Salmo. Cómo este hombre encontró refugio en medio de la persecución, porque este Salmo fue escrito, pues los estudiosos de la Biblia dicen que fue escrito en la persecución de Saúl. Saúl persiguió a David por 13 años. 13 años fue perseguido David. Y es muy fuerte ver cómo como creyentes el enemigo nos persigue. Dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Desde el primer día en que nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, ese día nos hacemos enemigos del enemigo de nuestras almas. Antes éramos amigos, caminamos con él. Y vendrán muchas aflicciones. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, o ánimo, yo he vencido el mundo. Y esa debe ser una firme ancla en nuestra alma en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones que vivimos a diario. El rey David fue un hombre que marcó la diferencia en su generación. Es decir, que David fue un punto de referente para todos los demás reyes. Si ustedes leen las escrituras van a encontrar que Dios siempre dice, cuando los reyes eran buenos, era, y este rey, Josafat, siguió los caminos de David su padre. Josías siguió los caminos de David su padre. Entonces vamos a ver que David fue un punto de referente para los reyes, pero tan impactante también es un punto de referente frente a la debilidad de un hombre, al punto que llega al punto más bajo de una decadencia espiritual. Se nos muestra cómo tenemos en nuestra vida altos y bajos. La pregunta es, en medio de ese ir y venir de la vida, ¿quién es el que sostiene? ¿Quién es el que se sostiene? ¿Es en tus fuerzas o es en las fuerzas del Señor? La palabra del Señor dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que nosotros no podremos terminar la carrera. En nuestras fuerzas no podremos superar las dificultades y pruebas que tenemos a diario. Es dependiendo de Dios en todo momento, en toda circunstancia. Y aquí este salmo nos habla de la dependencia de David, de Dios, aún aunque sentía que Dios se había olvidado de él, que Dios no lo escuchaba. ¿Qué es importante entender este salmo? Es cómo alineamos nuestros sentimientos y nuestras emociones, esas tormentas de nuestra alma, anclarlas a las promesas, a la verdad absoluta de que Dios es por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El mismo David escribe el Salmo 23 y dice, aunque ande en valle de sombras y muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y esto es importante. Dios está en medio de tu prueba, porque Dios es soberano. Y todo lo que pasa en tu vida ha pasado por las manos de Dios. Y si ha pasado por las manos de Dios, tiene un propósito. Primer punto, glorificar su nombre. Ver su poder y su majestad para que le adoremos. Tercero, para llevarnos a ser más como Cristo. Cuarto, para probar nuestra fe. Quinto, para examinar y evaluarnos nosotros mismos.
en qué punto, en qué condición nos encontramos delante de Dios. Entonces, las pruebas son importantes, son necesarias. Y a veces Dios levantará a Saúl a que te persigan. Saúl persiguió a David 13 años después de ser ungido como rey. Y vemos que que Saúl fue pieza fundamental en formar el carácter de David, en llevarlo a ser el rey que fue, el rey más grande que tuvo Israel. Fue la época de oro de Israel, cuando David gobernó. Entonces, siempre no van a haber Saúles en tu vida, van a haber circunstancias, van a haber tormentas, ya lo hemos visto, que Dios levanta para llevarte a puerto seguro, para mostrar su poder en medio de la prueba, para que aprendas a escuchar su voz. A veces Dios guarda silencio para que aprendamos a escuchar su voz. Pero generalmente en las pruebas empezamos a escuchar nuestra voz, que es lo que está pasando aquí con David en este salmo. Entonces, cuando estamos bajo el peso de la aflicción, se impacienta nuestro corazón y la debilidad pecaminosa, la insatisfacción y la falta de contentamiento son parte de los motivos para esas súplicas. Les parece que Dios se ha olvidado de nosotros. El Salmo 42:3 dice, fueron mis lágrimas. Este Salmo 42 se usa mucho para consejería frente a la depresión. Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Y mientras dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? En las pruebas, en este tipo de situaciones, y mire que están persiguiendo a David. David no le pidió a Dios que fuera rey, fue escogido por Dios. El hecho de que haya sido escogido por Dios le causó problemas, persecución, no estar con tu familia, vivir en cuevas como la cueva de Adulán, ser perseguido por 13 años. Y entonces puedes preguntarte, la gente puede preguntar cuando estás sufriendo, ¿y dónde está tu Dios? No es que tú vas a la iglesia, no es que tú oras, no es que eres cristiano. Eso es lo que hace el enemigo. Y mandará mensajeros a hacer eso, hasta tu propia casa, para debilitar tu fe, para minarla, para llevarla a un punto de desesperación, para llevarte a un punto en ver que Dios no es bueno. Porque lo primero que hacen enemigos en pruebas es mostrar de que Dios no es bueno. Pero es que Dios es bueno. Y por ser bueno te está entregando algo para llevarte a ser más como Cristo. Las pruebas y las dificultades son diseñadas por Dios y tienen un plan perfecto. Es por eso es necesario renovar nuestro entendimiento para poder comprobar cuán buena y perfecta es la voluntad de Dios. Pero nuestro esquema, nuestra cosmovisión acerca de Dios debe ser de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a mis emociones. Dice la Biblia, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo podrá comprender? En el mundo te dice, escucha tu corazón, haz lo que hay en tu corazón. No, hermano, no hagas eso. Hermano, no hagas eso, porque vas a fracasar. Va a naufragar el barco de tu vida en medio de la tormenta. Créame que va a pasar. No va a estar firme tu corazón en las promesas del Señor. Y es ahí donde estamos seguros. Entonces, la desesperanza de David. David expresa su sentimiento de abandono y lo hace a través de 4 preguntas. ¿Hasta cuándo, Jehová, olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? 4 veces dice hasta cuándo. Es decir, que había una gran pregunta en su corazón, Señor, ¿hasta cuándo no verás mi dolor? Cuando estamos sufriendo parece, el sufrimiento parece eterno, ¿cierto que sí? Parece que esa tormenta nunca se va a acabar. Parece que la noche no va a amanecer. Qué difícil estar en la prueba. Qué difícil. Pero si nosotros estamos seguros de que en esa prueba está Dios, el tiempo de Dios será perfecto. El tiempo de Dios será perfecto. Porque es que Dios ha ordenado también el tiempo para tu prueba. Dios también ha ordenado las circunstancias, las situaciones, las personas, todo alrededor. Dice la Biblia que Dios no pone una carga más grande de la que podamos soportar y nos dará juntamente con Él la salida. Pero debemos estar confiados en Cristo en medio de la prueba. Es impactante ver que Jesús ora por Pedro
cuando Jesús sabía de que Pedro iba a ser zarandeado como trigo. Incluso le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido a mi Padre para zarandearte como trigo. Y es importante esto porque los que conocen de agricultura saben que en el campo, cuando no tienen molino para sacarle el grano de trigo, al trigo lo golpean con un palo hasta partirlo. Es decir, que la prueba que venía para Pedro no era cualquier prueba. Y Jesús le dice, yo he orado no para que no venga la prueba, sino para que tu fe no falte. Es para decir, para que tu fe se mantenga firme y que cuando vengas de esa prueba, fortalezcas a tus hermanos. Esto es fundamental en la vida del creyente, porque toda prueba es para fortalecer nuestra fe, para probar nuestra fe, para afianzarla, para sacar de la fe que tenemos nosotros, esa fe de hombre, y que de la fe que es genuina, la que es de Dios. Y veamos la gloria de Dios en nuestra prueba y madure nuestro carácter, porque es que la madurez de nuestra vida espiritual también tiene que ver mucho en la manera que enfrentamos las pruebas y los desafíos como creyentes. Jesús intercede por ti, Jesús intercede por mí. Él es nuestro sumo sacerdote, Él nos representa delante de Dios. Por eso es que podemos venir en medio de estas pruebas confiadamente al trono de la gracia, porque Él conoce tu dolor. Hemos venido en la luz de la escritura, de la luz de los devocionales, de que Jesús se identifica contigo. Nosotros nos identificamos con Cristo y Él se identifica con nosotros. Es un ministerio de encarnación. Estamos en Cristo, Él sufre contigo, Él está contigo en la prueba. Él no se va de tu vida en medio de la prueba, Él está contigo en la prueba y te fortalece y te anima y te consuela. Es por eso que el Espíritu Santo, Él lo representa, Él es el vicario de Cristo. La palabra vicario significa uno que viene en lugar de, con la autoridad de. Cristo está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y Él está contigo en medio de la prueba, no está solo, no está solo. Él te consuela, te anima, te da la salida, te da la respuesta a tus preguntas, pero debemos estar en medio de la prueba como hombres y mujeres espirituales. Pablo aquí nos muestra esa disyuntiva que tenemos. Y no es malo sentir esto, no es pecaminoso hacerte estas preguntas. Lo que es malo es cuando estas preguntas hacen que empecemos a blasfemar en nombre del Señor, a levantar nuestro puño contra Dios, a creer las mentiras del diablo y no creamos en las promesas del Señor. Porque la prueba, cuando nosotros como creyentes la direccionamos fuera de Cristo, puede convertirse en una tormenta mucho más grande, porque vamos a tomar decisiones equivocadas. Vamos a tener conceptos equivocados acerca de Dios. Dios es bueno. La bondad de Dios está sobre nosotros. Entonces, las dos primeras preguntas se refieren a Dios. Las dos últimas están relacionadas con sentimientos y las circunstancias. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? Pondré consejo en mi alma. ¿Hasta cuándo me cuestionaré si tú eres bueno, si tú estás conmigo? ¿Hasta cuándo debe ser para siempre? Dice allí, ¿hasta cuándo? En los originales, hasta debe ser para siempre. ¿Voy a estar en esta situación hasta para siempre? Se repite 4 veces y nos muestra en qué condición estaba David frente al silencio de Dios. Cuando estamos en esas noches oscuras del alma, nosotros como creyentes sufrimos y parece que Dios no oye nuestras oraciones y podemos empezar a dudar. La angustia se apodera de nosotros. Mire, el Señor Jesucristo vivió una situación. No es que Dios haya olvidado de él. Él sufrió el abandono de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Pero Jesús en el huerto de Getsemaní le pide a 3 hombres, Jacobo, Pedro y Juan, les dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Acompáñenme a orar. Nuestro Señor Jesucristo le pide a 3 hombres que intercedan por él, que oren con él, que lo acompañen en esa prueba. El que me dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús también ha sentido esto. Jesús ha sentido, nuestro Señor sintió la angustia de hacer la voluntad de Dios. No era fácil. Padre, si te es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Su vida estaba anclada a Dios. Su confianza estaba anclada a Dios.
Él estaba firme en Dios. Por eso es que cuando dice la escritura de que después de haber orado, vino un ángel del cielo y lo fortaleció y se para y dice, mi hora ha llegado. Y enfrenta el desafío de la cruz. Fue un momento difícil para nuestro Señor Jesucristo. Creo que el más difícil que haya podido librar a cualquier hombre. Pero allí salió victorioso. Estaba siendo tentado en medio de la prueba. Estaba siendo tentado. Pero Él se mantuvo firme. ¿Para qué? Para que tú y yo estuviéramos firmes. Porque nuestra firme ancla de nuestra alma es Cristo. Él entró al lugar santísimo y está sentado a la diestra del Padre. Y las promesas de Dios fueron sí, amén en Cristo, fueron selladas por la sangre del Cordero. Es decir, Dios está contigo y está de tu parte. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso tiene que alimentar nuestra vida, nuestra alma todos los días. El Salmo 40, perdón, Isaías 49, 14 al 16 nos muestra que Dios no se olvida de ti. Y estamos hablando en el Antiguo Testamento. Y tenemos más grandes promesas que tenía el mismo Isaías, el mismo Israel en el Antiguo Testamento. Nuestras promesas son más grandes y más gloriosas. Porque mira lo que dice Isaías 49, 14 al 16. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y la respuesta es, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo, de su vientre? Aunque olvide ella, aunque una mamá se olvide de su hijo, mas yo no me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de la mano, de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Hermanos, hemos sido esculpidos en las palmas de Cristo. Las heridas de las manos de Cristo recuerdan las promesas del pacto de nuestro Santo Dios, que nunca se olvidará de ti. ¿Cómo se va a olvidar de ti si Dios te ve a ti como a Cristo? ¿Él cómo se va a olvidar de su Hijo? Nunca lo haría y nunca lo hará, porque es que Dios no cambia, Dios es inmutable, Él es fiel en sus promesas. Tenemos que anclar nuestra vida también a la promesa del pacto. Nosotros estamos en el pacto por medio de Jesucristo y allí estamos seguros, estamos firmes en la fe, pero debemos estar en Cristo en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. David se sentía ignorado por Dios y olvidado. David preguntaba cada día en medio de la tristeza, Señor, ¿por qué no escuchas mis oraciones? Señor, ayúdame. Nuestras emociones y sentimientos son una tormenta que se apoderan de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. ¿Qué estás haciendo con tus emociones? ¿Estás permitiendo que llegue un punto de desesperación? Porque es que nosotros podemos controlar las emociones. Podemos gobernar nuestra alma por medio de la fe en Jesucristo. Podemos direccionar estos sentimientos y emociones a la obediencia de Cristo. Mira lo que dice la palabra del Señor, porque nuestra guerra no es contra carne y contra sangre, dice la Escritura. Pero también dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En medio de la prueba se van a levantar fortalezas, argumentos, orgullo, una cantidad de logismos, ideas, dardos de fuego que envía el enemigo a nuestra mente para que se apodere en nuestra alma, para que nuestro corazón se quebrante y deje de ver la gloria de Dios y levantemos nuestro puño contra Dios. Hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno y es algo que tenemos que tener claro. En Dios no hay maldad, Dios no puede hacer nada malo. Todo lo que viene de Dios es bueno, agradable y perfecto, aunque duela, es bueno. La pregunta es, ¿cuál es el criterio que tú tienes de bondad? ¿Solo tu bien egoísta? Hermanos, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo y sabe lo que tú necesitas. David, en medio de esta circunstancia tan difícil, en medio de esta prueba tan grande, ¿qué dice David? Él alinea sus pensamientos y sus emociones a Dios. ¿Qué es lo que dice Isaías 26, 2, 4? Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y luego dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos.
Hermanos, aquí está hablando ya un hombre. O sea, nuestros pensamientos deben ser dirigidos siempre a Dios. Meditar en Dios, en la grandeza de Dios. Si debemos ver las circunstancias, tenemos que tener claro que estamos sufriendo, de que hay circunstancias adversas en nuestra vida, pero no pueden ser más grandes que Dios. No puede ser más grande que el Dios Todopoderoso, porque es allí donde empieza la esencia de la victoria. Saber quién es Dios y quién está de parte de nosotros, porque es más el que está en nosotros que el que está en el mundo. No importa lo que esté pasando afuera, sí, o sí importa, obviamente, pero no puede avasallar mi fe, no puede llevarme a decir, Dios no me escucha, Dios no está conmigo. Hay una idea de que cuando estamos sufriendo es por causa del pecado. No hay momentos que no sufres por causa del pecado. Hay momentos que Dios permite el sufrimiento, permite que se levanten contra ti y no has hecho nada malo. Pero es que Dios tiene un propósito con lo que estás viviendo, llevarte a ser como Cristo. Y si te vayas a ser como Cristo, pues va a haber una cruz en medio. Siempre va a haber una cruz. Siempre va a haber negación a nosotros mismos, va a haber dolor, porque negarnos a nosotros mismos genera dolor. Se trata de voluntad, se trata de tu yo, de tu ego. Ya no más yo, sino Cristo. Es necesario que yo mengue para que Cristo crezca. Lo dijo Juan el Bautista y te lo digo hoy a ti. Es necesario que yo mengue para que Cristo crezca. Mire, hay un salmista que vivió una situación muy parecida. Preguntarse hasta cuándo Dios está conmigo. El Salmo 77 dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Se ha encerrado con ira sus piedades? Medita, Selah. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras. Hermano, ¿cuánto meditas tú en el poder de Dios en medio de la prueba? O todos los días, que tengo que estar meditando en Dios. Eso es estar conectado a la vida verdadera. Es meditando en Dios, en sus promesas, en su palabra. Esa es la vida de un creyente fuerte y firme en la fe. Está conectado a Dios todo el tiempo. No solamente conectado el domingo o el miércoles o en el devocional y luego nos desconectamos. No, estar conectados todo el tiempo. Meditar de día y de noche. Dios se lo dijo a Josué. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No importa la prueba que estés. Debo meditar en quién es Dios. Llevar mi mente a conectarme a Dios todo el tiempo. No conectarme a mis problemas. No conectarme a mi corazón. No, porque voy a fracasar. Voy a fracasar. Porque el hombre natural discierne las cosas solamente naturales, pero el hombre espiritual discierne las cosas naturales de una manera espiritual. Y así tenemos que ver las circunstancias en medio de la prueba, de una manera espiritual, no de una manera carnal, porque vamos a fracasar. Martín Lutero decía que la esperanza misma desespera y la desesperación empieza a esperar. A menudo, el mismo creyente en su angustia busca respuestas por otros caminos y es allí donde fracasamos. ¿Hasta cuándo permitirás la aflicción de la gente buena, grata, noble, digna, justa y sensata? La pregunta básica del poeta es extraordinaria y fundamental, porque el Señor no interviene para detener el sufrimiento de la gente, particularmente para finalizar los dolores de las personas buenas. Esa es una pregunta que se hace un escritor. ¿Hasta cuándo el Señor permitirá la aflicción de la gente buena? La gente no nos pregunta, bueno, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿No han visto eso que se preguntan, pero por qué, si usted es bueno, por qué sufre? Voy a preguntarme. Mucha gente se va a preguntar, la mamá que perdió su hija allá en Girón, que fue violada, una niña de 8 años y asesinada. Se está preguntando, ¿dónde está Dios en esto? Y nos preguntaríamos nosotros, ¿dónde está Dios? Qué fuerte una situación de esas, una tormenta tan grande como esa. La pregunta es, ¿qué haríamos nosotros? ¿Dónde estaría Dios? Si te pasara a ti, Dios nos guarde que nos pase con nuestros hijos. Pero ¿qué pasaría con tu vida? ¿Qué pasaría con tu fe? ¿Qué pensarías acerca de Dios? ¿Qué pensarías acerca de Dios?
Tenemos que preguntarnos eso. El Salmo 73 nos lleva a respuestas. Salmo 73, ¿cómo empieza? Bueno es Jehová. También dice, por poco deslizaron mis pies. Cuando vi la prosperidad de los impíos, cuando veía que la gente mala le va bien, que no sufre, que no pasa enfermedades, que no tiene momentos difíciles, que todo va a playa, brisa y mar. Y el mismo salmista se pregunta, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Se preguntaba este hombre en medio del sufrimiento, ¿por qué le va mejor a los demás y a mí me va tan mal? Y yo me manejo bien, yo hago las cosas correctas, yo le sirvo al Señor. Esto nos lleva a otro punto, a la oración de David, la dependencia en Dios. El Salmo 13:3 dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga, mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían y yo resbalaría. David le pidió a Dios que le iluminara, o sea, que lo escuchara y que le iluminara sus ojos para poder ver las cosas de la manera correcta. Él está pidiendo a Dios sabiduría y una perspectiva correcta en medio del problema. ¿Dónde podemos encontrar respuestas? Solo en la palabra del Señor. En Efesios 1:16 al 23, el apóstol Pablo está orando por la iglesia de Éfeso. ¿Y qué está orando? Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria a vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, hay que pedirle a Dios que ilumine nuestro entendimiento, que abra nuestros ojos espirituales y podamos ver la prueba de la manera correcta, desde la óptica de Dios, para que tengamos una victoria en medio de la prueba y le demos gloria a Dios. Él dice, mira, responde y alumbra. El salmista reconoce que necesita de la ayuda de Dios en medio de esa prueba y que Dios está con él. Y luego lo lleva a una adoración en medio de la aflicción. Salmo 13:5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, y escuchen esto, porque me ha hecho bien. Mire qué cambio tan impactante. David nos muestra en este salmo y en otros salmos que él escribe la lucha que hay entre el hombre natural y el hombre espiritual. Es una lucha por nuestra fe, confianza y dependencia en Dios y sus promesas. Volvemos al Salmo 42, dice el Salmo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún de alabarle, salvación mía, Dios mío. O sea, ¿qué es lo que te está haciendo que tu alma esté abatida? ¿Más grande que Dios? ¿Más grande que sus promesas, que su poder, que su majestad? ¿Estás viendo de que Dios es bueno? Está preguntándose, ¿por qué se abate, oh alma mía? O sea, ¿hay algún motivo por abatirme sabiendo de que Dios está conmigo? Que es mi salvación, que es mi roca, que eres mi objeto de adoración. David descansa confiadamente en el amor leal de nuestro Señor, a pesar de que no vea que las cosas cambiaran. Él sabe que van a cambiar, pero en el tiempo de Dios. Él espera pacientemente ya en el tiempo de Dios. Mire que ya perdió de vista la eternidad de su problema, porque así lo veía. Ahora ve la temporalidad porque Dios está en control y que Dios en su tiempo perfecto le ayudará, le dará liberación. Y canta. David era un salmista, cantaba. Y que le canta a Dios. Está cantando a Dios en medio de esa prueba. Volvamos al Salmo 73, que nos ayuda a ampliar este concepto. Salmo 73, 25, 28. Primero leímos, dice, en vano he limpiado mis manos. O sea, le he servido a Dios en vano, porque los impíos les va mejor. No tienen sufrimiento, no tienen congoja.
Y dice, hasta que entrando en el santuario, es decir, hasta que estuve en la presencia de Dios, porque estaba fuera de la presencia de Dios porque miraba las cosas de una manera incorrecta. Pero cuando tú estás en la presencia de Dios, entiendes el propósito. Y dice el Salmo 73, 25 al 28, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón. Mira lo que dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que son infieles, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Qué impactante este salmo, ¿no? Aprendemos muchísimo el día de hoy, en medio de las pruebas, en medio de las tormentas, porque van a venir, amado hermano. Van a venir, quizás vas a entrar en una prueba, o estés en una prueba, o estés en una tormenta, o llegará mañana o en la noche. Pero esto tiene que ser una firme ancla del alma en tu corazón. David se vio algunas veces tentado por esos sentimientos, pero no dejó que abrumaran el recuerdo de que Dios era el Dios del pacto y que su pacto era inquebrantable y que su palabra es inmutable y que Él cumple sus promesas, que no es hijo de hombre para arrepentirse, que no es hombre para mentir. Y aquí llegamos a un versículo con el cual vamos a terminar. Hebreos 6, 16 al 20. Dice la palabra del Señor. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, es decir, a nosotros, porque está hablando de Abraham, a Dios le dio una promesa, y esa promesa se cumplió en Cristo. Y luego dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, es decir, que Dios no cambia de su consejo, de su voluntad, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible de que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, es decir, a Cristo, puesta delante de nosotros. Cristo va delante de nosotros como sumo sacerdote, como un podromo, como poderoso gigante, la cual tenemos como segura, firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Hermano, las promesas de Dios son firmes. Dios no miente. Dios está contigo. Dios está conmigo y no nos dejará solos. David, de la preocupación por su vida y el triunfo de sus enemigos, se mueve a la alabanza y gratitud a Dios. David confía en la misericordia divina y se alegra por la salvación del Señor. Canta para el bien de él y de Dios. Está dando alabanza a Dios. El Salmo 57:1 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Dios nos favorece. Dios está en nuestra parte. Dios no nos ha dejado solos, amados hermanos. Aunque el mundo se caiga a pedazos, aunque las noches oscuras sean muy oscuras, y nuestra alma a veces se sienta abatida, fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza, porque en Él estamos seguros. En Él vivimos y en Él morimos y en Él estamos seguros. Estamos en Cristo. No hay por qué temer. ¿Por qué te abate su alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, fortaleza mía, roca mía.